dándole vueltas un poco a lo que circula entre los profesores y entre la gente que trabaja en la escuela o para la escuela, ¿no? Y que ahora además con la pandemia, qué sé yo, ha habido como una oferta enorme de cosas en YouTube y en canales de YouTube y cosas así. Pensábamos que nos preocupa un poco qué estaba pasando con la lectura, ¿no? O sea, el ejemplo es bien obvio. El panel en el que participé hace 2 o 3 días con Inés y con Ian, 2 días después tenía 11.000 visualizaciones, poca broma, 11.000, de las cuales ya sabemos que muchas empiezan y no acaban, la gente se va al baño, es interrumpida por los niños, yo qué sé, 11.000. Y entonces, cuando yo le pedía a Gerardo Miño, que es el editor del libro clásico de Maseley, ¿no? De la defensa de la escuela, que yo creo que es un gran libro sobre el que hemos hablado mucho, además, muchos de nosotros. Entonces, es un libro que salió en Argentina en el 2014, creo recordar, o sea, hace 6 años. Sí. Y creo que no se han vendido ni 800 ejemplares. Entonces es como yo creo que merece un poco de reflexión cómo es que un panel tiene 11.000 visualizaciones, ese en concreto, pero la conferencia de INER de la escuela en pantuflas debe tener ya 20.000, la conferencia que hizo Marcelin por hablar de él para Córdoba, que está muy bien subtitulada, por cierto, y tal, debe tener millares, pero sin embargo nadie encuentra el tiempo para leer 200 páginas. Eso a mí me llama muchísimo la atención. La verdad es que me da la impresión de que estamos entrando en un mundo de nuevo de un cierto predominio de la oralidad sobre el texto. O sea, que a todos nos, qué sé yo, que hay una cierta, como un cierto morbo de escuchar, ¿no? Pues voy a asistir a una cosa que hay mañana o pasado mañana, hay un cierto morbo de escuchar, pero que la lectura, no sé, a mí me preocupa un poquito eso, ¿eh? O sea, primero que creo que hay que diferenciar entre una conferencia en YouTube y un texto. O sea, una conferencia en YouTube no es un texto. Un texto hay que madurarlo, qué sé yo, en YouTube uno dice muchas tonterías, no es un texto. Y luego, en relación al formato que nosotros vamos a inaugurar ahora con la entrevista, una entrevista tampoco es un texto. Entonces, a mí me da la impresión de que esos formatos un poco menores, digámoslo así, o auxiliares, están como, no sé qué te parece a ti, pero están como ocupando el primer plano, y aquello a cuyo servicio estaban, en definitiva, que era la lectura del libro y la discusión colectiva en grupos pequeños, está quedando como muy, muy ya en el trasfondo, ¿no? Por eso digo que eso de probar una revista digital que luego sale en papel, estáis ahí en un lugar como muy delicado, ¿no? Como muy complejo, ¿no? Sí, a mí me parece que en términos de lo que vos venís contando, hay una búsqueda tuya de prestar atención a las palabras incluso, ¿no? No es lo mismo estudiar que aprender, ¿no? Que es el texto que publicaste hace un tiempito, ¿no? La vindicación del estudio, que me parece un gran texto también. Y pensando en esta línea, a mí me parece que no todo es escuela tampoco. No todo, digo, la escuela tiene unas formas, una geografía, ¿no? unas maneras de ser que no es lo mismo cualquier cosa. Entonces a mí también, vos hablabas de la lectura, y a mí me preocupa que en estos términos nosotros creamos que esto que estamos habitando es escuela, ahí, digo, en la misma línea. Entonces nosotros, sin poder salirnos de la pandemia como contexto global, lo que estamos tratando de pensar es, antes de pensar el día después, es cómo estábamos el día antes. O sea, cómo estaba la escuela o qué hace a la escuela. Preguntas institucionales acerca del por qué, del para qué de la escuela. Y no todo el tiempo a ver, bueno, cómo hacemos para que la escuela se adapte a, ¿no? a lo que viene o al contexto. A mí me gusta, hay un autor, sociólogo de la educación, que se llama Jason Beach, que propone algunas ideas interesantes acerca de, ¿no? que todo el tiempo le estamos pidiendo a la escuela que cambie, y en realidad la escuela es una institución esencialmente conservadora, ¿no? Que funciona como un ancla, ¿no? que tiene el objeto de transmitir unas señales, unos signos a los que van llegando. Entonces está todo el tiempo como sujeta entre pedirle que cambie y tener que ser conservadora, pero a la vez también habilitar formas de innovación. Sí.
No, y una institución además paradójicamente muy estable en el tiempo, ¿no? En cuanto a su forma, ¿no? A veces ya sabes que los partidarios de la innovación suelen contar siempre eso como broma despectiva, ¿no? De que si alguien de hace 300 años viniera al mundo presente, lo encontraría todo muy cambiado, excepto las escuelas, ¿no? Que Exactamente, dice uno, bueno, menos mal, ¿no? Que hay alguna cosa que se es un poco más inmune a la usura del tiempo, que diría Borges, ¿no? A la usura del tiempo, ¿no? exactamente. Pero es verdad que en relación a lo que dices del día después y de cómo estábamos antes, claro, para muchos de nosotros la escuela antes ya estaba hecha amigas, es decir, lo que las crisis son aceleradoras de los cambios y lo que hacen es acelerar procesos que ya llevaban en marcha muchísimo tiempo. Pero entonces a mí lo que me ha llamado la atención, no sé cómo lo habéis visto vosotros, yo por lo que he hablado, me parece que en Argentina es parecido, que de pronto ha habido como una enorme idealización de lo que había antes, ¿no? Como si lo que Ujú. había antes era una cosa maravillosa a la que todos queremos volver. Por ejemplo, como en esta pandemia se han muerto los viejos, entonces ahora todo el mundo, pues qué sé yo, echamos de menos a los mayores, tanto que los queríamos y tan importantes que eran en nuestra vida. Y eso no es así, o sea, los viejos los teníamos metidos en residencias infames porque no tenemos tiempo ni de cuidarlos ni de ocuparnos de ellos. Y entonces de repente se ve que antes éramos todos tan amorosos con los mayores y eso, ¿no? Entonces a mí me parece que con la escuela ha pasado algo parecido de otro modo, ¿eh? Mis alumnos, por ejemplo, mis cursos se interrumpieron en marzo y de una semana para la otra tuve que empezar a hacerlo todo online. Y entonces, después de la primera semana de un cierto colapso y no saber muy bien para dónde iba la cosa, enseguida todo el mundo empezó a echar de menos la época en que nos encontrábamos en la sala de aula cada día, pero idealizándola completamente, como si aquello fuera el espacio del diálogo, el encuentro y la inteligencia, cuando no lo era, o sea, cuando era una cosa bastante ya degradada por la mercantilización, por la lógica del clientelismo y así, ¿no? Sí. Entonces a mí me da esa impresión de que estamos como idealizando un poco lo que había antes, ¿no? No sé qué Sí, te parece. no, yo estoy de acuerdo y por ahí ya pensando en algunos de los ejes que te propuse, eh, a mí me parece que esto tiene que ver con un apresuramiento, ¿no? Sobre las miradas hacia la escuela. Vos señalás en algún texto tuyo que la escuela es criticada, evaluada, discutida, pero poco mirada, ¿no? Poco mirada. Entonces, yo te quería preguntar a qué tipo de mirada estabas pensando vos, ¿no? Que se diferencie de de estos otros verbos, ¿no? Discutir, criticar, evaluar. Bueno, eso es una sensación que yo he tenido, que yo tengo muy clara. No es una cuestión metodológica, ¿eh? O sea, no se trata de proponer un nuevo abordaje, ni una nueva metodología, ni nada, ¿eh? No es para nada una cuestión metodológica. Pero a mí siempre me llama la atención cuando hago cursos para maestros en ejercicio, personas que habitan cotidianamente la escuela, cotidianamente, que van todos los días, atraviesan un portón y hacen sus cosas, ¿no? O sea, están como completamente capturados por algunos discursos muy solemnes, tanto los críticos, digamos, Foucaultianos, altuserianos, la escuela como aparato ideológico del Estado, disciplinaria, autoritaria y así, la escuela fábrica, la escuela cuartel, esas cosas. O sea, gente que va todos los días. Como a veces discursos muy ingenuos en el sentido de que la escuela es la única posibilidad que tenemos de hacer un mundo mejor. Y dices, bueno, ya, pero ni una cosa ni otra. O sea, tú vas todos los días y entonces pues dime lo que haces desde que entras por la mañana hasta que sales por la tarde y cuéntame un poco qué es lo que ves, ¿no? Entonces a mí me parece que en eso, por lo del abordaje, hace falta un poco, pero hace falta en muchas cosas, ¿no? Hace falta un poco como ese gesto fenomenológico clásico de poner un poco entre paréntesis los juicios y las ideas preconcebidas y mirar, ¿no? O sea, a las cosas mismas que decían los viejos fenomenólogos, ¿no? Entonces yo lo que propongo no es tanto una metodología ni nada, sino que son ejercicios de atención simplemente. O sea, por ejemplo, recuerdo un ejercicio que hicimos en Sao Paulo hace años sobre la cuestión de la puerta, del umbral de la escuela, que ahora es una cuestión que en la pandemia se ha puesto muy de actualidad. La famosa conferencia de Inés Dussel, digo famosa porque tiene muchas visualizaciones, de la escuela en pantuflas,
ella habló del umbral, o sea, la escuela tiene un umbral, tiene una puerta y por lo tanto entrar a la escuela es al mismo tiempo entrar a un sitio que tiene otras reglas, otras, qué sé yo, otras jerarquías, otras normas, por tanto se atraviesa un umbral, ¿no? Se atraviesa un umbral. Entonces, hace unos años, para pensar un poco esa idea de la puerta de la escuela, organicé un ejercicio de atención que consistía simplemente en el primer día de curso, el día que abrían las escuelas, pues pasarse unas horitas en la puerta viendo qué pasaba, o sea, qué ceremonias de despedida, de bienvenida, esa especie de coreografía de cuerpos dirigiéndose cada uno a su sala de aula. Lo único que teníamos prohibido era entrar a la sala de aula, ¿no? Nos quedábamos un poco en esos territorios un poco intermedios de la entrada, las primeras distribuciones, los rituales del comienzo y tal. Y la verdad es que participaba en ese ejercicio gente que trabajaba en escuelas y allí, pues no sé, hubo como una mirada atenta y aprendimos algunas cosas sobre la importancia de la puerta, sobre qué pasa en esa transición, que no tiene que ver solo con espacios, también con tiempos, con formas de comportarse, etcétera. Entonces yo me refiero un poco a esa idea, ¿no? Esa idea de pararse un poco a mirar lo ordinario, digamos, ¿no? Si hablásemos del cine, por ejemplo, ¿no? O de la fotografía, ¿no? Que serían las artes de la mirada, ¿no? De la mirada realista, entre comillas, hay muy pocas películas que filmen la escuela mostrando lo ordinario, o sea, lo que no el profesor héroe que interviene en un conflicto y de repente se resuelve no sé qué, sino eso, el tipo que llega todos los días, hace lo mismo que el día anterior, donde, qué sé yo, esa cosa de los Sí. gestos repetidos. Y eso casi nadie lo filma, ¿no? Casi nadie lo muestra, ¿no? Entonces yo me refería más bien a ese tipo de cosas. Yo ahí que hiciste referencia a esto del cine, que es un aspecto que miro mucho, escribí hace un tiempo un textito que señalaba algo así como la culpa es de Merlí, ¿no? Y yo me atreví ahí a acercarme menos a Merlí, más a Eugenie Bosch, ¿no? Y digo, un poco lo que pasa todos los días en la escuela, digo, no tiene que ver con esos 5 minutos recortados de momentos fantásticos, sino con el quehacer diario de la escuela, ¿no? De vuelta, volviendo a Mayelén y a Simons, volver a pensar en una esencia escolar. Y vos también sos haces referencia a esto, ¿no? De la posibilidad de recuperar la esencia de la forma escolar frente a otros discursos que hoy eh, han tomado a la escuela, ¿no? Han tomado por asalto a la escuela. Y lo que te quería preguntar es si te parece que en este contexto, mira, el otro día pudimos escuchar a la ministra de la Ciudad de Buenos Aires y ella dijo algo así como que el virus vino a quedarse y que era como una promesa autocumplida, ¿no? Cosas que estábamos queriendo hacer, finalmente las pudimos hacer. Y a mí eso me impactó con mucha preocupación. Yo no sé cuál es tu mirada al respecto, pero por lo menos desde la mía la pandemia viene terminar de afianzar algunas ideas que ya estaban atravesándonos y que vos has analizado muy bien, ¿no? Sí, yo creo que las crisis tienen como dos modalidades, ¿no? Una de ellas es la que estábamos comentando, que son aceleradoras de los cambios. Los seres humanos somos animales de costumbres y por lo tanto, lo digo con todo respeto, ¿eh? Estamos apegados a ciertas rutinas. Las instituciones para ser habitables requieren de cierta permanencia, qué sé yo, la vida humana requiere de cierta estabilidad y de cuando en cuando hace falta ponerlo todo patas arriba, digamos, para vencer esas resistencias. Aquí había ese mismo tipo de discursos, ¿no? El presidente de la Generalitat dijo que la pandemia nos iba a hacer entrar de una vez por todas en el siglo XXI porque nos iba a ayudar a vencer las resistencias culturales. Le llaman resistencias culturales, ¿eh? Las resistencias culturales que se oponen a la nueva economía, al teletrabajo, a la robotización, a la digitalización, etcétera. Entonces eso se sabe desde antiguo, ¿no? Las crisis lo sacuden todo, dejan a la gente un poco sin suelo bajo los pies, sin tiempo para pensar y de repente parece que catastróficamente, eso lo desarrolló muy bien Naomi Klein en la doctrina del shock, el análisis del capitalismo del desastre, ¿no? Hace falta la crisis, la guerra, el golpe de Estado, la pandemia, lo que sea, para ponerlo todo en movimiento, porque eso nos obliga a tomar decisiones sin pensar y de repente no nos damos cuenta
y ya estamos capturados por otros paradigmas. Aquí se oyó mucho eso también, ¿no? Con esto estamos entrando de verdad en el siglo XXI. El presidente del gobierno, en una de las sesiones parlamentarias pidiendo lo del estado de alarma, dijo, bueno, cuando lo veamos con cierta perspectiva, veremos que esta crisis mundial nos ha permitido algunos cambios que ya estaban anunciados, y naturalmente habla de eso, el teletrabajo, la digitalización, la robotización, la nueva economía, etcétera. Por lo tanto, cuando lo veamos con cierta perspectiva, qué sé yo, el virus está aquí y se queda, o sea, se queda. Y las formas de vida y de relaciones que ha producido se quedan, ¿no? De hecho, las empresas tecnológicas son las que están subiendo en bolsa más deprisa y esperan seguir ganando dinero también después de la pandemia, ¿no? Pero sin embargo hay otra mirada posible, ¿no? Que yo qué sé, nosotros leímos, yo mismo, pero la mayoría de mis amigos, ¿no? Leímos con mucho interés el texto de Hannah Arendt de la crisis en la educación, que es del 58, donde ella ya habla de una crisis, utiliza la palabra crisis y habla de una aceptación acrítica de todo lo nuevo, ¿verdad? En ese momento en que se acepta acríticamente todo lo que se vende como nuevo. Y Hannah Arendt utiliza una palabra que se podría tachar de esencialista, pero ella dice, las crisis ponen a la luz, o revela, no me acuerdo, pero sería la misma palabra, ¿eh? Ponen a la luz, ponen de manifiesto, ponen ante los ojos, digamos, desvelan. Ella dice la esencia del asunto, ¿no? O sea, cuando la educación está en crisis, es cuando podemos ver cuál es la esencia del asunto, ¿no? Cuando está ante los ojos, es decir, ante los ojos de cualquiera que quiera mirar cuál es la esencia del asunto, ¿no? Y yo creo que siempre es un poco así, ¿no? Cuando algo está un poco en trance de destrucción o de desaparición, es cuando somos capaces de ver mejor en qué, en qué consistía exactamente, ¿no? Y entonces me parece a mí que esta situación de colapso es también una buena oportunidad para ver, bueno, pues cuando hablábamos de la escuela, de qué estábamos hablando exactamente, ¿no? Y por lo tanto, solo así podremos hacer un balance inteligente de pérdidas y ganancias, ¿no? De qué es lo que nos han robado y al mismo tiempo qué posibilidades se abren, ¿no? Y ahí me das pie un poco, ¿no? Vos sos un recuperador también del pensamiento de Rancière, que al quien digo siempre hay que volver. Y en relación a esto que vos señalás, en lo que es la esencia de la escuela, a mí me preocupan, independientemente de la necesidad de generar un encuentro a través de la pantalla, digo, ¿qué cosas hemos perdido? ¿No? Y volviendo a Rancière, digo, una primera manera de pensarlo es, si no se ha perdido esta separación, ¿no? La escuela como espacio de separación entre lo público y lo privado, con pantallas, ¿no? Que atraviesan las casas y de todos, ¿no? Y por otro lado, pensar en el mismo sentido la escuela como espacio público, ¿no? Como conversación común, como espacio de conversación común. Si a vos te parece que estas dos cuestiones son aspectos que hacen a la esencialidad de la escuela que hoy están siendo puestas en jaque, ¿no? Y digo, hago hincapié en esto, en la necesidad de que encontramos una manera de garantizar el encuentro, pero de ahí a pensar o a no poder ver cuáles son las consecuencias de esto que estamos haciendo y creernos un poco el elogio de la tecnología es peligroso. El texto de Rancière es al que te refieres, ¿no? Que de hecho con él comienzo yo toda una parte del Esperando no se sabe qué, que se llama Separaciones, precisamente, ¿no? Cuando dice Rancière que la escuela habría que verla por su forma, y la forma tiene que ver con una separación de espacios, de tiempos y de actividades. Es decir, la escuela constituye un espacio distinto, el espacio escolar, un tiempo distinto, el tiempo escolar, que no es el de la producción, que es otro tiempo, y al mismo tiempo en la escuela se hacen actividades, ejercicios escolares, cosas que no se hacen en ningún otro lugar, ni en la plaza, ni en la casa, ni en el centro comercial, ni nada, ¿no? Entonces es verdad que yo creo que en esa especie de operación encarnizada para abolir esas separaciones, ya sabes, Javier, que la tesis de Maselin, que yo creo que suscribo, es que la escuela, cuando Rancière dice esto de que habría que mirarla por su forma y no tanto por su función, la tesis de Maselin es que la escuela es una institución muy poderosa, muy revolucionaria incluso,
precisamente por su forma, es decir, se proponga lo que se proponga, da igual lo que se proponga, digamos, ¿no? Ujú. Pero es su forma la que la hace interesante, digamos. Entonces es verdad que hace mucho tiempo que hay una, qué sé yo, una batalla encarnizada por ir aboliendo esas separaciones. Y yo creo, no sé qué pensarás tú, pero yo creo que en eso colaboramos un tanto irresponsablemente aquellos que defendíamos algunos discursos, digámoslo así, antiautoritarios pretendidamente de izquierdas. Entonces, qué sé yo, queríamos una escuela sin muros, abierta a la sociedad, al servicio de la sociedad, sin horarios, sin disciplinas, donde la horizontalidad primase sobre la figura del profesor y tal. Y yo creo que las reformas neoliberales de la escuela han ido justamente en ese sentido. O sea, queríais una escuela sin horarios, ya la tenéis, 24 horas. Queríais una escuela sin espacio separado, ya la tenéis. La lleva cada uno en su celular o en su ordenador. Queríais una escuela sin profesores, ya la tenéis. Os estamos vendiendo paquetes autoevaluables que funcionan como robots muchas veces y tal. Entonces, digamos que, como dice un filósofo al que yo leo últimamente, que se llama Santiago Albarrico, como él dice a veces, el problema que tenemos es que a veces es la derecha la que realiza las ideas de la izquierda y al realizarlas las vuelve tóxicas, ¿no? Pero las realiza la derecha. Entonces a mí me parece que todos los partidarios de la desescolarización, de la escuela ubicua, de la escuela funcional al sistema, ¿no? Bien adaptada al mercado de trabajo, bien adaptada a lo que llaman las demandas sociales y tal, es la que es capaz de abolir esas separaciones, ¿no? Y entonces me parece a mí que las separaciones esas es el gran desafío y en eso yo me considero incapaz. El gran desafío es cómo hacerlas en otros medios, ¿no? Porque las separaciones no existen, se hacen. Hay que hacerlas cada día, o sea, se hacen, no es que estén allí puestas, sino que se hacen. Entonces, cómo hacerlas en la pantalla, cómo hacerlas en la casa, o sea, cómo separar tiempos, separar espacios y separar actividades, cuando las materialidades que separaban eso, que eran los muros, la puerta, el horario, la disciplina, el ejercicio y tal, están cambiando a toda velocidad, ¿no? Pero a mí me parece que, por decirlo de una forma un poco solemne, ¿no? O sea, si todavía queremos, que podríamos no quererlo, pero si todavía queremos sostener esa vieja institución y que continúe siendo escuela, hay que trabajar por hacer de nuevo esa separación. Y cuando digo que me declaro incapaz es porque ahí yo creo que hay otra gente que está trabajando de una forma un poco más amable y menos ignorante que la mía en todo lo que tiene que ver con lo digital, con el papel de la imagen frente al alfabeto, frente a la lectura, qué sé yo, con los cambios en los formatos escolares. Y ahí sí que están empezando a decir cosas interesantes sobre cómo hacer esa separación, ¿no? O al menos cuáles son qué sé yo, las cosas que habría que cuidar, ¿no? Para hacer esa separación de nuevo, ¿no? Pero a mí me parece, no sé qué te parece a ti, pero yo creo que hubo un lema que nos creímos, que era ese de que había que poner la escuela al servicio de la sociedad, que quedaba de puta madre, quedaba como muy de izquierdas y muy de puta madre. Pero claro, depende de quién defina qué coño es eso de la sociedad. O sea, quién Sí. defina qué quiere decir eso. A mí lo que me pasa en relación a esto es que eh, por el momento, por algunos momentos, digo, ¿cómo nos desentendemos de una idea que nosotros conocemos? Digo, ¿por qué la escuela debería dejar de estar al servicio de lo que estaba cuando sabemos que la escuela nace, digo, tomando a Bourdieu y por ahí, ¿no? Las teorías críticas? Si sabemos que la escuela es parte, ¿no? Es una parte del aparato del Estado que tiene, entre otras funciones, reproducir las desigualdades, ¿por qué de golpe me encuentro sorprendido con que ahora esté capturada por un nuevo discurso, cuando es el discurso, ¿no? Del capital? Digo, eso es lo que me resulta raro, que nos encontremos extrañados por una lógica de la escuela que no deja de responder a lo que la escuela, o para los que la escuela nació. Y en ese sentido, entendiéndolo, no dejo de pensar o de creer que tenemos que dar batalla. Pero entiendo
que ahí hay una batalla que tiene que ver con el propio ser de la escuela. Digo, ¿por qué no debería ser así? Digo, si siempre, ¿no? Así tuvimos una escuela disciplinaria cuando las instituciones de control eran disciplinarias. Si uno quiere tomar, por ejemplo, ideas de biopolítica y psicopolítica, no es lógico que la escuela adopte las formas de dominación que están instaladas, ¿no? Bajo las lógicas del capital. ¿Por qué sí, nosotros? sí. No, ahí me parece que lo has clavado tú cuando has dicho del ser, el ser de la escuela, ¿no? La esencia de la escuela, la naturaleza de la escuela. Esas palabras que suenan un poquito a esencialistas, ¿no? Pero a mí me parece que el pensamiento crítico también funciona así. Es decir, pensemos un ejemplo que a mí me gusta poner en relación con la escuela, ¿no? El otro gran invento de la ilustración, que es o incluso de la democracia griega, que es la justicia, esa idea de que la ley es igual para todos. La justicia, o sea, los seres libres obedecen a la ley y no al tirano. Y la ley es igual para todos y la justicia tiene que ver con administrar eso de que la ley es igual para todos. Obviamente no nos chupamos el dedo y todos sabemos que la justicia es clasista, racista, sexista, etcétera, y que está más bien dirigida a proteger a una banda de ladrones, digamos, que no a construir un sistema igualitario. Pero eso no significa que no podamos seguir combatiendo por la justicia, por una justicia que sea realmente justa, ¿no? Es decir, hay alguien que, no sé, o sea, Marx dijo una vez que un negro es un negro y solo bajo ciertas condiciones se convierte en un esclavo, un telar es un telar y solo bajo ciertas condiciones se convierte en un instrumento de explotación de la mujer y de acumulación de plusvalía. Podríamos decir, una escuela es una escuela y solo bajo ciertas condiciones se convierte en un mecanismo al servicio del capitalismo cognitivo. Una escuela es una escuela y solo bajo ciertas condiciones se convierte en un mecanismo al servicio de la Santa Madre Iglesia Católica o al servicio del Estado colonial. Entonces dediquémonos a criticar las condiciones, podríamos decir. Un sistema de justicia es un sistema de justicia y solo bajo ciertas condiciones se convierte en un aparato al servicio de. Un parlamento es un parlamento y solo bajo ciertas condiciones se convierte en una cueva de ladrones. Pero podemos todavía combatir por un parlamento que sea realmente un parlamento y no una cueva de ladrones, por una justicia que sea realmente justicia y no un aparato para proteger a los poderosos, por una escuela que sea realmente escuela. Quiero decir que a veces nos cargamos el adjetivo, la escuela es racista, pues acabemos con la escuela. La escuela es clasista, pues acabemos con la escuela. La escuela es sexista, pues acabemos con la escuela, acabemos con el sexismo, con el racismo y con el clasismo y a ver qué es cómo se puede colocar la escuela ahí, ¿no? Pero a mí me parece que muchas veces hemos tirado el bebé por el retrete, o sea, queriendo combatir el racismo o el clasismo, hemos combatido la escuela y a lo mejor lo que había que combatir era solo el clasismo y no la escuela. ¿Entiendes lo que te quiero Sí, decir? sí, sí, sí. Está clarísimo. Eh, a mí hay algo que me preocupa mucho de todo este proceso, que, a ver, yo creo que como docente atravesamos por ahí por instancias parecidas a las que describiste vos al principio, ¿no? Por ahí un primer temor, ¿no? Nadie imaginó realmente que esto pudiera pasar, era una historia de ciencia ficción. Seguido por un momento de fascinación, ¿no? De fascinación por lo que me parece que hay también hay una revalorización del rol docente, o sea, lo que pudimos hacer en tanto docentes, algo que no venía pasando, ¿no? De poder reconocernos colectivamente como un colectivo ahí. Y que después fue dando paso a un cansancio, ¿no? Como una tercera etapa donde, como vos decís, volvamos al encuentro, a los gritos, al aula, al recreo, y a cuestiones que hacen al lazo, ¿no? Y que me parece que es la gran deuda, digo, más allá de estar o no de acuerdo con algunas miradas que hoy están ocupando el discurso especializado y el discurso público, me parece que el gran estrago acá tiene que ver con el lazo. Y lo que me preocupa es que no se esté mirando el privilegio que tienen algunos sectores de poder tener un encuentro. Es decir, a mí lo que me parece es que la pandemia hizo foco en lo bueno y hizo foco en lo malo. Es decir, que si bien habilitó prácticas institucionales que es necesario recuperar y que son muy interesantes, hay otros sectores que no han tenido ni siquiera la posibilidad de acceder a este encuentro, ¿no? No sé cómo lo ves vos
allí ujú, en Barcelona ujú, o en España en términos más generales, pero si te preocupa esto mismo, ¿no? La imposibilidad del acceso. ujú. Bueno, primero quiero decir algo sobre lo que tú decías, ¿no? Sobre con lo que tú has abierto tu exposición respecto a los cambios en el estado de ánimo en estos ya 6 meses que llevamos así, ¿no? Que es verdad que pasamos del colapso a una cierta épica de la resistencia y de seguir trabajando a pesar de todo y tal. Y ahora yo creo que vivimos momentos no solo de un cierto cansancio, sino también incluso de una cierta irritación, ¿no? Porque los profesores están viendo que hubo un momento en que sí que es verdad que se puso en valor una función que simplemente estaba ignorada porque estaba ahí y estaba dada por supuesta, igual que a los cajeros del supermercado, los que recogían la basura, ¿eh? O sea, mientras estábamos en casa, había gente que recogía la basura, había gente que transportaba las frutas a las tiendas y había gente que estaba de cajeros en los supermercados. Entonces nos dimos cuenta y había gente que limpiaba los hospitales. Entonces nos dimos cuenta de que la gente que sostenía la vida eran trabajadores en general mujeres, en general muy precarizados, en general muy menospreciados, porque cuando están ahí no los ves. Y de repente eran los que sostuvieron la vida, ¿eh? Todos los demás estábamos en casa, ¿eh? Pero los que sostenían la vida eran esa. Y entonces ahí empezamos a, qué sé yo, a valorar a los profesores y a las profesoras, que a veces no son muy simpáticas, que a veces, qué sé yo, como las cajeras de supermercado y como los que limpian la basura, hay de todo en todas las casas, pero de repente empezamos a pensar que tenían cierta importancia en el sostenimiento de algunas cosas esenciales, ¿no? Entonces es verdad que, al menos aquí, esta semana es la semana de la vuelta al cole aquí en España, ¿no? Hoy han empezado en Cataluña 1,5 millones de niños a ir a la escuela, ¿no? En algunas regiones de España empezaron hace una semana, en otras empiezan de aquí una semana. Los profesores en general durante todo este verano han recibido instrucciones muy contradictorias, la política está muy sucia y por lo tanto hay que hacer lo contrario de lo que dicen los de Alá o el otro gobierno o lo que sea, y se les ha puesto a trabajar en condiciones muy difíciles. Los profesores de secundaria, los de primaria debe ser lo mismo, ¿eh? Pero de secundaria han tenido que hacer la programación de sus clases para 3 escenarios posibles, o sea, para la presencialidad, la semipresencialidad y el cierre, porque es muy posible que en los próximos meses calculan que el 20 o el 30% de los centros pueden cerrar si hay contagios en su interior, ¿no? Por lo tanto, los profes han estado sometidos a un sobretrabajo y a veces no muy agradable, ¿eh? Por lo que digo de las instrucciones contradictorias y tal. Entonces, cuando toda esta especie de épica de los héroes del momento, ¿no? Desaparezca, pues van a ser igual de maltratados que lo eran hace 6 meses, igual que las cajeras de supermercado y los que recogen la basura de las calles. Aquí en España se contrataron médicos de urgencia, gente recién licenciada, extranjeros que no tenían permiso de residencia ni de trabajo, pero que tenían titulaciones sanitarias y se les reconoció de repente por decreto el permiso de trabajo para que pudieran trabajar, con sueldos muchas veces precarios. Se acabó el pico, empezaron a cerrar las plantas hospitalarias que se habían abierto apresuradamente y a esos tipos los mandamos a la puta calle. Y cuando los volvamos a necesitar, los volveremos a llamar, pero el ánimo con los que esa gente va a entrar ya no va a ser el mismo, porque se han sentido maltratados, qué sé yo, aprovecha y trata bien a la gente y considera los salarios, considera la descapitalización de los últimos años y eso. Por eso me parece a mí que podemos perder una cosa muy importante, que es un cierto reconocimiento social y un cierto ánimo también, ¿no? Un cierto ánimo bueno, vamos a hacer las cosas lo mejor que podamos y cuando volvamos vamos a pensarlo de nuevo y tal, ¿no? Entonces sería una pena que se nos fuese por la cosa por ahí, ¿no? Y luego, en relación a lo que decías al final, es verdad que esto ha puesto la lupa sobre todas las lacras que ya teníamos, que eran la desigualdad, desde luego, pero era también la descapitalización, o sea, qué sé yo, con los recortes de la última crisis, la educación pública en todos sus niveles sufrió una descapitalización brutal de recursos, de medios y de todo, ¿no? Entonces todo esto se ha puesto en evidencia, se ha puesto en evidencia. Y lo que yo ya empiezo a dudar
es que que seamos capaces de aprender la lección, o sea, seamos capaces de realmente de organizar algo políticamente interesante, más allá de lo que tú y yo podamos decir, ¿eh? Pero de organizar algo públicamente y políticamente interesante que vaya en el sentido de reforzar lo público y las instituciones públicas para que, sé yo, porque hemos aprendido lo importantes que son. Y a Seguro. mí me parece que ya tengo mis dudas, ¿eh? O sea, me parece que el día después seremos todos igual de hijos de puta que éramos el día de antes, igual de insolidarios y tal. Yo Sí, tengo un amigo, déjame terminar con esto, ¿eh? Ya sí. sabes que aquí en Cataluña están muy pesados los independentistas, que queremos hacer un país nuevo, independiente y tal, que será ideal, maravilloso, no como la España profunda e inquisitorial y tal, ¿no? Será un país nuevo y precioso. Y un amigo mío decía, bueno, lo primero que tenemos que saber es que cuando tengamos la independencia seremos los mismos. O sea, no seremos otra gente, seremos los mismos. Igual de pelotudos, igual de clasistas, igual de mediocres y tal. Entonces eso, cuando acabe esto seremos los mismos, Javier. O sea, seremos los Sí. mismos. ¿Y sabes con qué lo relacionó? Con algunos tópicos que tomaron mucha preponderancia durante este periodo. Por ejemplo, la evaluación. A mí realmente no me sorprende durante un periodo, ¿no? Que hace unos 2 meses, o cuando en realidad cuando llegaban los primeros la finalización de los primeros periodos que estando en un momento normal de clases iban a llegar bimestres, trimestres. Entonces salieron especialistas de toda calaña a hablar de las evaluaciones, ¿no? A ver, lo real es que aparecieron un montón de ideas muy interesantes sobre la evaluación, ¿no? Y yo lo que venía señalando es que cuando volvamos, el problema es que nos van a volver a hacer lo mismo que hacíamos antes. Es decir, los docentes no evaluábamos con calificaciones numéricas por una pretensión de clasificar y calificar a los estudiantes. Calificamos de esa manera porque así lo establecía la norma pública. Entonces ahora nos vienen a hablar de las rúbricas y de las descripciones. Le dicen, tenés que evaluar sin poner conceptos, sin poner rúbricas. ¿Y qué tengo que hacer? O sea, volver al nivel inicial. ¿Y por qué el nivel inicial hoy ha introducido rúbricas y notas, ¿no?, numéricas? Y porque el sistema te ha llevado a eso, porque la organización del trabajo docente nos ha arrojado a esa necesidad de, ¿no?, hacer más eficiente el tiempo. Entonces mi preocupación estaba de la mano de esto que vos comentabas, ¿no? A la vuelta de la pandemia vamos a volver a ser los mismos despiadados docentes que calificamos como si fueran números a los pibes. Y por eso me preocupaba, digo, porque de golpe todos se acordaron de la evaluación, ¿por qué no se acordaron antes que era terrible? ¿No? Nos acordamos de todos los males que producía o que se supone que producía la escuela una vez que estaba esto y ahora no hay condiciones para poder evaluar, por eso no evaluamos. Y antes estaban dadas las condiciones, ¿no? Estaban garantizadas las condiciones para que todos puedan ser evaluados. Entonces, en ese sentido, me parece que hay, ¿no?, un discurso que va y vuelve. Eh, no, a mí con el tema del encierro, y a mí hay algo que me preocupa mucho también, que es este lema, ¿no? Que por otro lado es una realidad de que el mejor modo de cuidarnos es quedarnos solos. Y por ahí pensando en algunas ideas que vos trabajás a lo largo de tu obra, ¿no? Me preguntaba qué lugar para el encuentro en un mundo en donde el aislamiento es el mejor modo de protegernos. Y ahí también estoy viendo las manos, ¿no? La mano malvada del mercado, haciéndonos creer que si estamos trabajando solos en nuestras casas vamos a estar más protegidos, eh, ¿no?, que estando en el colegio, en una fábrica, en un edificio. Esta idea de que somos peligrosos entre nosotros, ¿no? No sé si vos también Mm. lo estás observando. Es verdad que la sociedad tiende hace mucho tiempo a una cierta celularización de los individuos y de las poblaciones, digamos, ¿no? Cada uno en su casa, con el mundo a través de la pantalla y del celular y tal, ¿no? Con el mundo abierto ahí por delante, ¿no? Entonces es verdad que la vida escolar, por utilizar una expresión también un poco antigua, vida escolar o la vida estudiantil, tenía que ver también con ciertas lógicas de encuentro, de convivencia y de hacer cosas
que muchas veces acontecían en los márgenes de los mismos espacios escolares, ¿no? Por ejemplo, hay Pero un texto de no. Agamben que yo leí con interés que se llama La vida estudiantil, Ujú. y donde él dice que lo que esto va a hacer desaparecer es la vida estudiantil o la vida escolar. No sé, los que somos viejos, de cuando en cuando y nos encontramos con alguno que fue nuestro compañero en la facultad o en la escuela secundaria, nos la pasamos hablando de la vida escolar, ¿no? De las cosas que hacíamos, las que tal, por aquel profe que teníamos, las gamberradas que no sé qué, ¿no? Entonces es verdad que la celularización está otra de las cosas que amenaza es eso que podríamos llamar la vida escolar, ¿no? Yo me pongo a veces un poco melancólico y pienso, un chico que tenga ahora 6 años y que ya vaya a entrar en una escuela de este estilo como la que se nos anuncia, ¿qué recuerdos tendrá? ¿Qué recuerdos tendrá de su, qué sé yo, de su paso por la universidad o por el instituto, ¿no? ¿Qué recuerdos tendrá? Entonces es posible que sean completamente distintos, ¿eh? Y que cuando nosotros les hablemos a los chicos de lo que significaba para nosotros en la cafetería de la facultad o el recreo o así, ya no nos entiendan, ¿no? Sí. Sí, como te conté, y un poco para agradeciéndote todo el tiempo que nos brindaste. Como te conté ahí en el intercambio que tuvimos por correo, justo estoy trabajando en una publicación donde estamos mirando algo que podríamos denominar la erótica de la enseñanza o recuperar algo vinculado al deseo, ¿no? Y había desarrollado y venía desarrollando algunos conceptos y leí tu texto de vindicación del estudio como concepto educativo y me hiciste cambiar un poco la utilización de ciertos conceptos, ¿no? Y realmente me parece muy interesante esta diferenciación que vos estableces entre estudiar y aprender, ¿no? Aprender más vinculado a una función performativa del conocimiento, con un valor de uso, con una idea como si fuera un capital productivo, y la idea del estudio, ¿no? Como algo que tiene más que ver con, acaba de escribir un texto Daniel en la revista sobre la idea del juego, vinculándola, digo, sería eh, el concepto similar al estudio que vos desarrollás en este texto al que hago referencia. Y lo que te quería preguntar, porque hay algo que no me termina de convencer, es si a vos te parece que en realidad en algún momento se fue a estudiar al colegio, o si la escuela no propuso siempre el aprendizaje, si bien no en los términos en los que actualmente los conocemos, pero si te parece que en algún momento se fue a estudiar a la escuela, o al fin de cuentas no quedamos siempre sujetos a esta idea de que aprendemos y luego nos olvidamos lo que aprendimos porque simplemente hay que acreditar conocimientos para promover al próximo nivel. Ujú. Yo creo que más que una dicotomía, aprender y estudiar tiene que ver con una relación, ¿no? O sea, en la escuela obviamente se aprende, pero lo que yo defendería sería que el aprendizaje escolar, a diferencia de otros aprendizajes, porque se aprende mucho en cualquier sitio, es un aprendizaje que es el efecto del estudio. O sea, la escuela se va a estudiar y estudiando se aprenden las cosas, ¿no? Estudiando se aprenden las cosas, ¿no? Entonces, a mí me parece que sí, que cuando la escuela no ponía tanto el acento en lo inmediatamente útil, digamos, ¿no? En lo inmediatamente eficaz, sí que tenía algo que ver con ese estudiar, ¿no? Por ejemplo, en ese texto que tú conoces, yo hablo un poco de qué significa estudiar una lengua, ¿no? Y estudiar una lengua no es aprender a hablarla, es estudiar la gramática, por ejemplo, estudiar, qué sé yo, mirar los diccionarios y los diccionarios históricos, a ver las palabras cómo sonaban en la época de Cervantes, mirar la lengua un poco estéticamente, no solo como usuarios, sino mirarla como un objeto exterior, ¿no? Como algo, qué sé yo, que te llama la atención, que es interesante en sí misma, etcétera. Entonces, yo creo que eso sí que lo hizo la escuela, no sé a ti qué te parece, pero yo creo que la escuela nos enseñó a amar la poesía. No siempre, ¿no? Pero intentaba hacernos amar la poesía, y la poesía no es usar la lengua competentemente, no son competencias de expresión, es otra cosa, ¿no? Nos puso el lenguaje a distancia. Yo a veces digo que, ya sé que el ejemplo es muy tonto, ¿eh? Pero yo a veces digo que la escuela, a mí, por ejemplo, yo viví la escuela a principios de los 60, en plena dictadura franquista,
en un país ultracatólico y así. Y a mí la escuela me enseñó a leer para que yo me aprendiera la historia de la España imperial y por el imperio hacia Dios y la historia de qué sé yo. Me enseñó a leer para algunas cosas, pero me enseñó a leer. Es decir, el para qué lo hizo se olvida rápido, pero me enseñó algo que tiene que ver con un medio puro, que son infinitas posibilidades. Entonces me enseñó a leer. Entonces a veces yo creo que la escuela en eso es demasiado ingenua, porque pone el acento en el para y no se da cuenta que lo importante no es el para, lo importante es lo que enseñas. Entonces tú a lo mejor enseñas a los niños música para que canten canciones patrióticas, yo qué sé, pero de las canciones patrióticas se van a olvidar. Pero si aprendieron música, eso queda. ¿Sabes lo Sí, que te quiero decir? sí, entiendo perfecto. Incluso me parece, yo lo vinculo. eh, Digo, hoy los chicos a vos te preguntan, no te preguntan qué vamos a ver, sino te preguntan para qué vemos esto, ¿no? Una idea que entró muy fuerte a las escuelas y que compramos de la mano de los aprendizajes significativos y que lo que uno trabaja. Y yo ahí digo, a mí me gusta, yo soy profe de historia, Jorge, de base, ¿no? Digo, y a mí me gustaba dar Egipto y explicar momificación. Y yo creo que eso es lo que permitía, digo, porque a los chicos podían escucharme, les gustaba, porque había algo en la pasión de lo que yo transmitía que tenía que ver con un deseo, y ahí, ¿no? Un poco pensarlo en términos eróticos, ¿eh? Siempre vinculado al conocimiento, ¿no? Porque eso también es otro problema. Hablar de erótica en el marco de la enseñanza supone que los vínculos escolares queden bajo una mirada criminológica, ¿no? Eh, pero eso me permitía a mí vincularme con el conocimiento y transmitir. Ahora, en el momento en que el chico te pregunta ¿para qué vemos esto? Y nosotros nos vemos obligados a modificar aquello que es el contenido o la forma, nos ha llevado a que nos quedemos desconectados de aquello que estamos enseñando. Y en ese sentido, digo, no pasa nada, ahí no pasa nada, no pasa nada con la enseñanza. Sí. No sé No, en si ese vos estás de sentido acuerdo. podríamos explorar un poco que no sé si es solo una metáfora, seguramente no es solo una metáfora, pero tu metáfora erótica, llamémoslo así, ¿no? Porque es verdad que la pregunta de para qué es una pregunta que deserotiza necesariamente. O sea, que sé yo, uno empieza un juego de seducción y te preguntan, bueno, ¿y esto para qué? Dice uno, bueno, pues nada, qué sé yo, me voy. O sea, es la pregunta que lo deserotiza todo, ¿no? Es una pregunta como muy así, ¿no? Además, qué sé yo te voy a poner un ejemplo escolar de un amigo, ¿eh? Me parece que lo cuento en algún artículo. Un amigo que es profesor de primaria, este año se ha jubilado, que estudió conmigo y lleva 40 años de profesor de primaria. Y terminó su carrera trabajando con niños de 10 años, ¿no? Y entonces el Martí me decía, yo todas las mañanas la primera hora la dedico a leerles a los chicos y a hacer que hablen, a leerles a los chicos y a hacer que hablen. La pregunta ¿para qué aquí? Solo puede tener una respuesta imbécil. Entonces el Martí dice, bueno, yo cuando me preguntan y tengo que poner en el programa, pues pongo que así desarrollan competencias comunicativas, aumentan el vocabulario, aprenden a escuchar, pero la expresión misma es tan bonita, ¿verdad? O sea, me dedico a leerles y a hacer que hablen. ¿Para qué tienes que ponerle un para qué aquí? O sea, el para qué lo deserotiza, ¿no? O sea, eso es un medio puro. Y además, mirado pedagógicamente con cierto interés, pues eso hace la escuela. La escuela lo que hace es poner algo interesante en medio, las pirámides de Egipto, la tabla periódica de los elementos, que bien mirada es una preciosidad. Es un artefacto estético, la tabla periódica de los elementos. O cualquier otra cosa, y hacer que los chicos hablen, hacer que jueguen con la cosa o el cubo de Rubik, yo qué sé, poner algo en medio y hacer que los chicos hablen. Entonces la pregunta ¿para qué? Es como que deserotiza la cuestión, la banaliza inmediatamente y entonces piensa uno, bueno, tan bonito que era, ¿no? Pues no, pues yo leo con los chicos y hablamos un rato. Pues ya está, ¿no? No hace falta haber hecho muchos másters en Estados Unidos, ni de didáctica, ni de nada, para saber que la pregunta del para qué, eso, como que se te baja, digamos, como que Sí, 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 sí. con lo Bueno. contentos que estábamos, ¿no? Yo de todas maneras tengo, ya sabes, pero seguramente es una cuestión verbal, ¿eh?
pero yo ya sabes que sí que utilicé la metáfora erótica en algún momento. De hecho, hay textos míos que se llaman experiencia y pasión, erótica y hermenéutica en otras épocas. Pero ahora, sin embargo, utilizo más el concepto de amor arentiano, ¿no? Porque el tema del deseo me parece que es más fácil que lo capture también un poco el mercado. El mercado funciona también liberando deseos, ¿no? Liberando deseos. Que claro, es una lógica muy distinta, ¿eh? La del deseo de aprender que tú dices y el deseo del conocimiento, que el deseo tal como lo promueve constantemente la mercantilización de casi todo. Pero a mí me parece que la palabra amor también es muy difícil de pronunciar, ¿eh? Pero que si uno la canta de determinada manera, la palabra amor incluye necesariamente responsabilidad. O sea, amar algo es también cuidarlo, hacerse cargo, ¿no? Tiene que ver con hacerse responsable de alguna cosa, con intentar hacer que crezca. La palabra deseo me parece que es como más de, como que lleva más a satisfacción, ¿no? Deseo y Sí, satisfacción, yo ¿no? por ahí lo vinculo, lo que encuentro de dificultoso en la idea de amor es que siempre está en relación a un otro, ¿no? Y por ahí cuando estoy pensando en el deseo, estoy pensando en el deseo del profesor, ¿no? Algunos autores toman, ¿no? Que es con el gesto, con la palabra, y uno se encuentra repitiendo como docente a lo largo de su vida algunos gestos, alguna manera de tomar los anteojos, seguramente vos la conocés y has trabajado alguna cosa con ella. Yo tuve la posibilidad de disfrutar a Graciela Frigerio como docente, ¿no? En posgrado. Y Graciela, como ella venía de Entre Ríos, ¿no? Era seminarios intensivos de 8 horas los sábados. Y yo no te diría que era una docente de sesgo moderno, ella desparramaba sus libros. Yo no leo francés, Jorge, pero por momentos Graciela abría y te leía algunos fragmentos en francés. Yo no podía estar escuchando 20 horas. Porque ella lo hacía de un modo, era un hacer de un modo que a mí me erotizaba, me fascinaba lo que estaba escuchando. Y después por ahí, y no sé bien de qué estaba, no sé, pero era una manera de decir, una manera de contar, esto de contar un cuento, de narrar, de contar una historia, que por eso lo vinculo más algo egoísta, ¿no? Algo egoísta del docente en relación a aquello que ama, que en este caso podría ser un área, su conocimiento, y no tanto en relación al otro o a la otra, ¿no? Que es en el vínculo con el estudiante. Eso lo podríamos conversar otro día, ¿no? Porque a mí me parece que hay algo esencial. El Machelen está apuntando alguna cosa ahora, en alguna cosita que él ha escrito sobre la voz del profesor, ¿no? Que no es exactamente la del erudito, la del filósofo, tampoco es la del político, que intenta persuadir y convencer, ¿no? Es una voz que más bien invita, que más bien seduce, que más bien atrae, digamos, más bien despierta el deseo y así. Entonces a mí me parece que ahí sí que hay algo interesante, ¿no? Tú has hablado de las maneras de decir de Frigeiro, ¿no? O sea que lo importante de tu experiencia no era tanto lo que decías, sino las maneras de decir. No es tanto lo dicho, sino el decir. Uh-huh. Y es verdad, o sea, yo cuando recuerdo también a algunos de mis profesores en el instituto y en la universidad, de lo que explicaban no me acuerdo de nada, pero sin embargo del gesto sí, de la relación que ellos tenían con la materia de estudio sí, tiene que ver con la manera del decir. Sí. Yo creo que ahí hay algo interesante y a mí me parece que eso es algo que habrá que explorar también en las pantallas. ¿Eh? O sea, si Sí. esa manera de decir se puede sostener o no sin cuerpo, digamos, sin esa cosa de levantarse el sábado a las 8, ir allí, pasar las 8 horas, qué sé yo, sudar, aburrirse un rato. O sea, ¿de qué manera se puede sustituir si tú te hubieras quedado en tu casa a las 8 horas y hubieras asistido a... Pero eso tiene que ver, ya te digo, lo dicho, seguramente, lo dicho, sí que pasa por cualquier soporte. O sea, da igual, puede pasar sobre el papel, porque en definitiva es un contenido. Uh-huh. Pero el decir no. El decir no pasa por cualquier lado, ¿no? La manera de decir no pasa por cualquier lado, ¿no? Yo creo que eso merece darle alguna vueltecica, ¿no? A lo del decir. ¿Sí? Sí. Bueno, Jorge, te agradecemos, no sé, Gas, si vos te quedó algo de No, todo. a No, mí digo que me... a mí eso, muy bien. Yo lo que quería era que Gastón dijera algo. Muy Ahí bien. está. Dale, Gastón. Mirá, yo
estuve leyendo los últimos libros y a mí me sorprendía que los haya escrito antes de la pandemia, porque hay, hay en el prólogo de, ¿cuál de todos? A ver, esperando no se sabe qué, El de los que tiempos están cambiando, lo de Dylan, ¿verdad? cuando explicas el título, dice, por eso ese esperando no se sabe qué del título debe leerse en relación con una voluntad infatigable de volver a empezar una y otra vez, oponiendo al curso natural de las cosas esa separación cada vez más agujereadas que constituyen una invención bella, justa y buena que aún llamamos escuela. Una voluntad, por otra parte, cada vez más difícil de sostener. Sin embargo, se sostiene, ¿no? Uh-huh. Y ahora, en pandemia, cada vez, incluso más difícil, pero el docente, como sea, vuelve a empezar. Eso, y esa frase quería traer que habías traído, que habías acá puesto en tu prólogo. O sea, me sorprende que lo hayas escrito antes de la pandemia. Sí, sí, sí. No, pues yo creo que sí. Bueno, el prólogo ese ya viste que se titula Después del tsunami y Eso, sí. empieza con la canción de Bob Dylan, Los tiempos están cambiando, Eso, desarrolla un sí. poco el asunto con el que hemos comenzado la conversación con Javier de las crisis como aceleradoras de los cambios. Eso de que la frase los tiempos están cambiando ahora ya suena como un chantaje, digamos. Y como tiene que ver con el tsunami, que en definitiva es una ola gigantesca, ahí me vino de maravilla la relación con el dique contra el Pacífico de la novelita de Duras, ¿no? Que va a ser una y otra vez derribado por la marea, pero que hay que volverlo a construir una y otra vez, digamos, ¿no? Para que el suelo pueda ser cultivable. Entonces a mí me parece que eso también es un poco así, Gastón, en relación con el estado de ánimo. O sea que la escuela, como cualquier otra institución, como la justicia incluso, no puede darse nunca por garantizada. Hay que ponerla en pie una y otra vez. Hay que ponerla en pie una y otra vez, digamos, ¿no? Y seguramente de formas distintas, en circunstancias distintas y así, ¿no? Pero que hay que ponerla en pie. Y yo creo que en eso las instituciones públicas tienen mucho que ver y hay que agradecer mucho del trabajo que han hecho durante la pandemia y así. Pero yo creo que la ponen en pie cada día los profesores que la sostienen, digamos, ¿no? La sostienen también llenos de contradicciones, ¿eh? Y equivocándose la mitad de las veces y a veces gritando más de la cuenta. Pero yo creo que, no sé, que esta situación tan extrema también nos ha enseñado un poquito a ser como un poco más piadosos, ¿no? Porque es verdad que éramos muy críticos. O sea, un profesor puede ser un tipo sensacional, pero se le escapa un día un grito, se le escapa un día un mal gesto, se le escapa un día no sé qué, y parece que eso adquiere una visibilidad gigantesca, ¿no? Sí. Y yo creo que esto nos ha enseñado a ser un poquito más piadosos. Todos tenemos días malos. En momentos así como de presión extrema, los días malos se aumentan, digamos. No todos los días está uno del mejor humor. Y entonces, qué sé yo, pero un poco de calma, se hace lo que se puede, ¿no? Y qué sé yo, y a veces eso, a veces escapa una frase fuera de tono, pero ¿qué pasa?